Buenas tardes, maestros. Vamos a iniciar el estudio de los lineamientos generales para la operación del servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas de educación básica, publicado el 12 de marzo del 2021. El título segundo de Sistema de Asesoría y Asistencia a la Escuela y su Organización, capítulo 1, definición, objetivos y características. Quinto, el SAE es el conjunto de mecanismos debidamente articulados cuyas actividades están orientadas a apoyar la mejora de las prácticas educativas de maestras, maestros, técnicos docentes y directivos, así como a fortalecer la capacidad de gestión de las escuelas de educación básica con la intención de impulsar el logro de los fines educativos. Sexto, el objetivo general del SAE es coadyuvar a la mejora del funcionamiento de la escuela y de las prácticas profesionales docentes y directivas por medio de la asesoría y el acompañamiento especializados, así como de la tutoría al personal de nuevo ingreso al servicio público educativo bajo la responsabilidad del supervisor de zona escolar, a fin de brindar a los alumnos una educación de excelencia con equidad e inclusión. Séptimo, son objetivos específicos del SAE. Número 1, mejorar las prácticas de las maestras, los maestros, técnicos docentes y directivos escolares, partiendo de las experiencias y los saberes individuales y colectivos, así como de las necesidades de aprendizaje de los alumnos, para impulsar la toma de decisiones reflexivas e informadas en el trabajo del aula y la escuela, en un marco de equidad, inclusión y excelencia educativa. 2, apoyar a las maestras, los maestros y técnicos docentes en su proceso de incorporación al servicio público educativo en el fortalecimiento de sus competencias para el trabajo con los alumnos en contextos y condiciones específicos, su autonomía profesional, participación en la escuela, comunicación con las familias de los alumnos y aprendizaje profesional permanente. Contribuir a la transformación de las escuelas con base en lo establecido en el programa escolar de mejora continua y el impulso del liderazgo directivo del CTE y del trabajo colaborativo de la comunidad escolar. Organizar las acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría de la supervisión de zona escolar como un servicio de apoyo a las escuelas sistemático y continuo para la mejora de las prácticas profesionales. Octavo, el SAE tiene las características siguientes. Organiza el trabajo técnico-pedagógico de la supervisión de zona escolar. Dirige las acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría a las escuelas de la zona al logro de los objetivos y metas que éstas establecen en su programa escolar de mejora continua. 3, es planificado, continuo y organizado de manera sistemática, cuyas acciones se desarrollan. Se les da seguimiento y evalúan a lo largo del ciclo escolar. Es dialógico al utilizar la discusión académica, el aprendizaje entre pares y el intercambio pedagógico como herramienta para ampliar la comprensión, la deliberación y la toma de decisiones orientadas hacia la mejora de las prácticas educativas y de los aprendizajes de los alumnos. 5. Es situado y dirigido al cambio educativo al establecer retos de mejora acordes con las condiciones y el contexto de cada escuela, sus posibilidades, los saberes y las características del colectivo docente y la cultura escolar. 6. Es formativo, en tanto implica el aprendizaje entre pares dirigido al fortalecimiento de valores, actitudes, conocimientos y habilidades profesionales de las maestras, los maestros, los técnicos docentes y los directivos escolares. 7. Atiende la diversidad de situaciones y contextos al propiciar que el colectivo docente favorezca la disminución de las barreras
para el aprendizaje y la participación que enfrentan los alumnos, al tiempo que prioriza la atención de grupos y personas en situación de vulnerabilidad, con énfasis en la población indígena, migrante, con discapacidad y dificultades severas en conducta, comunicación y aprendizaje, así como de las escuelas ubicadas en zonas de alta marginación, multigrado y telesecundarias. 8. Coloca en el centro de la asesoría o tutoría alcanzar el máximo logro de aprendizajes de los alumnos, al tiempo que se articula con acciones de la escuela dirigidas a la atención del rezago educativo. 9. Genera redes y comunidades de aprendizaje que fortalecen las competencias profesionales de sus participantes y la mejora del servicio educativo de las escuelas de la zona, al propiciar que éstas compartan experiencias diversas y problemas comunes, para analizarlos conjuntamente, de modo que se impulsen y adopten prácticas innovadoras y creativas. Noveno, el SAE operará en las escuelas públicas de inicial, preescolar, primaria y secundaria. Incluye la educación indígena, la educación especial, las escuelas multigrado y telesecundaria. Capítulo 2 de las autoridades educativas de las entidades federativas. 10. Corresponde a las autoridades educativas de las entidades federativas la organización y operación del SAE, así como su seguimiento y evaluación a fin de que este servicio logre sus objetivos. Propiciar que las supervisiones de zona escolar cuenten con personal suficiente para brindar asesoría, acompañamiento y tutoría, así como las condiciones materiales requeridas para desarrollar el SAE. 11. La autoridad educativa de las entidades federativas conformará un equipo técnico para operar y guiar el desarrollo del SAE, considerando las características del servicio educativo en el Estado. 12. El equipo técnico estatal a que se refiere el lineamiento anterior no fungirá en caso alguno como autoridad educativa superior ni inmediata de las supervisiones de zona escolar o su equivalente, ni del personal que labora en ellas. Las supervisiones de zona escolar continuarán a cargo de la dirección, subsecretaría o dependencia que corresponda. 13. El equipo técnico estatal organizará sus actividades. 14. Para llevar a cabo las actividades señaladas en el lineamiento 13, la autoridad educativa de las entidades federativas determinará e informará las tareas específicas y aquellas que requieren de su previa autorización al equipo técnico estatal. Capítulo 3. Integrantes del SAE, sus funciones y responsabilidades. 15. Bajo la conducción y la coordinación de la autoridad educativa de la entidad federativa, la estructura básica del SAE en las supervisiones de zona escolar deberá contar con lo menos con un supervisor de zona, 2 asesores técnicos pedagógicos para educación inicial, preescolar o primaria, 3 asesores técnicos pedagógicos para educación secundaria y un asesor técnico en apoyo a actividades de dirección a otras escuelas. 16. Los tutores no son parte de la estructura de la supervisión de zona escolar, sin embargo, se coordinan con esta para el desarrollo de la tutoría a las maestras y los maestros y los técnicos docentes de nuevo ingreso. 17. Corresponde a las supervisiones de zona escolar coordinar y desarrollar el SAE en las escuelas y su cargo. Para ello, el supervisor tendrá las responsabilidades siguientes. 18. El personal docente con funciones de asesoría técnico-pedagógico adscrito a la supervisión de zona escolar es un agente central del proceso de cambio y mejora en las escuelas. En el marco del SAE, la responsabilidad de este personal son participar en la planeación, la organización, el desarrollo y el seguimiento y la evaluación del SAE en la zona escolar. Proponer al supervisor de zona escolar los planteles y el personal docente y técnico docente a quienes se les brindará asesoría y acompañamiento conforme a las necesidades técnicas pedagógicas que se identifiquen en las escuelas.
Elaborar, desarrollar, dar seguimiento y evaluar en colaboración con los asesorados su plan de asesoría técnica pedagógica conforme a los objetivos del SAE y las necesidades de las escuelas y de las maestras y los maestros de la zona escolar. Asesorar y acompañar en aspectos técnico-pedagógicos a maestras y maestros y técnicos docentes de forma individualizada y colectiva en colaboración con otros actores educativos con el fin de coadyuvar en su ámbito de competencia a una formación docente orientada a la autonomía profesional, el máximo logro de los aprendizajes y desarrollo integral de los alumnos, considerando las necesidades de formación de las maestras, los maestros y técnicos docentes y las características de los contextos socioculturales y lingüísticos en los que se ubican las escuelas. También visitar a las escuelas para asesorar y acompañar al personal docente y técnico docente y observar el trabajo que realizan con los alumnos con la intención de obtener información que contribuya al fortalecimiento de sus prácticas profesionales conforme a las necesidades del personal docente y técnico docente en servicio. El plan de trabajo de la zona escolar y la disponibilidad del personal para el cumplimiento de esta responsabilidad. 6. Orientar a maestras y maestros en el diseño y desarrollo de actividades que favorecen la formación integral de los alumnos, relacionada con el desarrollo del pensamiento matemático, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, el conocimiento científico y el tecnológico, el pensamiento crítico, la expresión artística, el cuidado de la salud física, mental y emocional, una cultura de paz y la protección del medio ambiente. 7. Analizar y reflexionar junto con las maestras y los maestros y los técnicos docentes asesorados sobre el proceso de asesoría para fortalecerlo con nuevas acciones. 8. Impulsar la conformación y desarrollo de redes y comunidades de aprendizaje en el ámbito de la zona escolar, así como a nivel regional o estatal según sus posibilidades. 9. Informar de manera permanente a la supervisión de zona escolar acerca de los avances y dificultades en la asesoría y acompañamiento a las escuelas y al personal docente, de modo que se tomen decisiones que fortalezcan estos procesos. 19. La autoridad educativa de la entidad federativa será responsable de que el personal docente con funciones de asesoría técnica pedagógica en ningún caso desempeñe funciones administrativas ajenas a su cargo y responsabilidades. 20. El personal directivo con funciones adicionales de asesoría técnica formará parte del equipo del SAE y para desarrollar esta función su autoridad inmediata es el supervisor de zona escolar. Este personal tiene las responsabilidades siguientes. 1. Acordar con el supervisor de zona el personal directivo a quien brindará asesoría y acompañamiento en la zona escolar, conforme a las necesidades identificadas en las escuelas. 2. Elaborar, desarrollar, dar seguimiento y evaluar en coordinación con los directores escolares las acciones de asesoría técnica conforme a las características y necesidades de las escuelas y de sus directivos en el marco del SAE y apegadas a los presentes lineamientos. 3. Colaborar con el personal de la supervisión en la generación y fomento de redes y comunidades de aprendizaje entre directivos de la zona escolar. 4. Analizar y reflexionar junto con los directivos asesorados sobre el proceso de asesoría a fin de identificar áreas de mejora y tomar decisiones al respecto. 5. Informar de manera permanente a la supervisión de zona escolar acerca de los avances y dificultades en la asesoría y acompañamiento a las escuelas y a sus directivos, de modo que se tomen decisiones que fortalezcan estos procesos. 21. El personal docente con funciones adicionales de tutoría, conforme a la modalidad en que participe, tendrá las responsabilidades siguientes: participar en las acciones de formación y capacitación para tutores, así como en las reuniones que organice la autoridad educativa de las entidades federativas referidas al desarrollo de la tutoría.
2. Establecer comunicación con los tutorados asignados para acordar las actividades propias de la modalidad en que participe y para desarrollarlas. Organizar y desarrollar las acciones de tutoría conforme a las características y necesidades de las maestras, los maestros y los técnicos docentes, así como llevar un registro sistemático de las evidencias sobre las actividades realizadas en el marco del SAE y apegadas a los presentes lineamientos. 4. Registrar conforme lo señalan las disposiciones del proceso de selección y desarrollo de las funciones de asesoría y acompañamiento, las evidencias del trabajo de tutoría a cada una de las maestras, los maestros y los técnicos docentes a quienes brinda tutoría. 5. Proporcionar la información y la documentación solicitada por la autoridad educativa de la entidad federativa con fines académicos y administrativos que correspondan. 22. En aquellas entidades federativas que exista personal con funciones de jefe de sector, jefes de enseñanza, supervisores y ATP en educación física o en educación especial, dicho personal podrá participar como coadyuvante en el SAE, en las actividades específicas que la autoridad educativa de la entidad federativa expresamente determine a partir de las propuestas que reciba de la supervisión escolar de zona. 23. Corresponde a los directivos escolares, maestras, maestros y técnicos docentes participar y comprometerse en la mejora de sus prácticas educativas a partir de la reflexión, el análisis, el diálogo entre pares, la observación, el estudio y la responsabilidad por la prestación de un servicio educativo de excelencia. En este sentido, tienen las responsabilidades siguientes. 1. Personal con funciones directivas. Participar en el marco del SAE en la identificación de las necesidades técnicas pedagógicas a atender en el plantel a su cargo. Asegurar el desarrollo de los servicios del SAE en el plantel para mejorar las prácticas docentes y directivas, así como la organización y funcionamiento de la escuela. Colaborar en su caso con el asesor técnico en la elaboración del plan de trabajo, el desarrollo de las actividades, seguimiento y evaluación del proceso para la toma de decisiones orientadas a la mejora. Personal docente y técnico docente, colaborar en el marco del SAE en la identificación de las necesidades técnico-pedagógicas de la escuela. Apoyar en el desarrollo de las actividades del SAE a fin de mejorar las prácticas docentes individuales y colectivas en el plantel en el que labora. Capítulo 4. Operación del SAE. 24. La autoridad educativa de las entidades federativas, a través de las supervisiones de zona escolar, orientará y desarrollará de manera indicativa, más no limitativa, algunas acciones. Capítulo 1. Ámbito de intervención. 25. Los servicios del SAE se proporcionan en los ámbitos de intervención siguiente: práctica docente, práctica directiva, tutoría a maestras, maestros y técnicos docentes de nuevo ingreso. Vigésimo sexto, el ámbito de intervención relativo a la práctica docente se enfoca en dar atención a las necesidades técnicas pedagógicas que presentan el personal docente y el técnico docente en servicio o de nuevo ingreso. 27. El ámbito de intervención relativo a la práctica directiva se enfoca en dar atención a las necesidades siguientes: el cumplimiento con regularidad de la operación del servicio educativo, la promoción de espacios seguros y saludables que propicien una convivencia armónica en las escuelas en el marco del respeto de los derechos humanos y del desarrollo de una cultura escolar incluyente que vele en todo momento por la integridad física y emocional de los alumnos, la detección y la atención oportuna de los alumnos en situación de rezago educativo o en riesgo de abandono escolar. 4. El fomento de una cultura escolar interesada y motivada en la búsqueda del cambio y la mejora continua del quehacer educativo y del máximo logro de aprendizaje de los alumnos en el marco de la nueva escuela mexicana. 5. El impulso de la evaluación interna como una actividad permanente de carácter formativo.
y tendiente al mejoramiento de la práctica profesional de las maestras y maestros y al avance continuo de la escuela y de la zona escolar bajo la coordinación y liderazgo del director. 6. La interpretación y el uso de resultados de las evaluaciones externas para retroalimentar la visión del colectivo docente sobre el quehacer que realiza y su incidencia en el aprendizaje de los alumnos. 7. El desarrollo de capacidades para el ejercicio de la gestión escolar, incluyendo la elaboración e implementación del programa escolar de mejora continua, el trabajo colaborativo, el liderazgo directivo y el fortalecimiento de los consejos técnicos escolares para la toma de decisiones. Y 8. El impulso de las actividades de los comités escolares de administración participativa. 28. El ámbito de intervención relativo a la tutoría, maestros y técnicos docentes de nuevo ingreso, se enfoca en dar atención a los aspectos siguientes. 1. El acompañamiento al personal docente y técnico docente de nuevo ingreso en su inserción al trabajo escolar. Capítulo 2. Prestación de los servicios. 29. El personal que conforma el SAE brindará los servicios de asesoría y acompañamiento técnicos pedagógicos en los ámbitos de intervención señalados en el capítulo anterior, así como de tutoría conforme a los presentes lineamientos y a las disposiciones del proceso de selección y desarrollo de las funciones de asesoría y acompañamiento. 30. Las escuelas podrán acceder a los servicios de asesoría o acompañamiento cuando la dirección escolar o la mayoría de los integrantes del colectivo docente, bajo el liderazgo del director escolar, lo solicite a la supervisión de zona escolar. 2. El Consejo Técnico de Zona lo determine para el conjunto de las escuelas o para varias de ellas. 3. La supervisión de zona escolar lo establezca con base en las necesidades técnicas pedagógicas de las escuelas. 4. La autoridad educativa de la entidad federativa instruye a la supervisión de zona escolar dar alguno de estos servicios a determinadas escuelas. 21. Las escuelas accederán al servicio de tutoría cuando exista personal docente o técnico docente de reciente incorporación al servicio público educativo. Capítulo 3. Asesoría al personal docente y directivo. 32. La asesoría conlleva un proceso formativo y de fomento de habilidades que desarrolla la supervisión de zona escolar para la mejora de las prácticas docentes y directivas. La asesoría tiene el propósito de lograr que el personal docente y directivo sea capaz de impulsar de forma autónoma procesos de mejora en sus prácticas educativas, atendiendo situaciones o necesidades que incidan directamente en los aprendizajes de los alumnos del plantel y en la prestación de un servicio educativo de excelencia. 33. La asesoría puede ser brindada a varias escuelas o colectivos docentes de manera simultánea y puede ser proporcionada por la supervisión de zona escolar, personal docente con funciones de asesor técnico pedagógico o personal directivo con funciones de asesor técnico. 34. La asesoría se proporcionará principalmente en los planteles escolares e implicará la observación y el análisis colectivo de las prácticas educativas, así como la colaboración, el diálogo pedagógico, la construcción conjunta de propuestas y la participación, dice, de todo el personal involucrado. 35. De manera prioritaria recibirán asesoría las escuelas que atiendan población migrante con discapacidad y dificultades severas en conducta, comunicación y aprovechamiento, así como escuelas de educación indígena, multigrado, telesecundarias y aquellos planteles escolares ubicadas en zonas de alta marginación o con resultados educativos más bajos. 36. De acuerdo con las necesidades detectadas, la asesoría técnica pedagógica y técnica que refiere este capítulo consistirá de manera enunciativa, mas no limitativa, en organización del trabajo de asesoría. En común acuerdo se definirán los objetivos y las metas a alcanzar, los compromisos de cada participante en el proceso,
las actividades a desarrollar y las áreas de oportunidad de las prácticas docentes y directivas, tomando en cuenta que las mejoras inciden significativamente y se aprecian de manera directa en el trabajo del aula y de la escuela y de manera fundamental en los procesos y resultados de aprendizaje de los alumnos, sean prioritarias y posibles de incorporar en las prácticas docentes o directivas, dadas las características del colectivo docente, sus habilidades, saberes, cultura, condiciones y contexto local y regional. Tengan como punto de partida las dificultades advertidas o problemas expresados por el colectivo docente. Representen un cambio en alguno de los elementos de la práctica docente o directiva, la generación de eventos de aprendizaje para la inclusión, la participación y atención a la diversidad, la organización del grupo de alumnos, el uso y la diversificación de los materiales y recursos educativos, el uso del tiempo y los espacios escolares, el tipo de actividades didácticas implementadas, las formas de evaluación de los aprendizajes, la gestión escolar, el liderazgo directivo y el ámbito escolar, entre otros aspectos, según corresponda. Búsqueda y construcción conjunta de propuestas de mejora con base en la observación, la recolección de información, el análisis y la reflexión sobre el trabajo que las maestras, maestros técnicos, docentes o directivos realizan diariamente en el aula o en la escuela. El análisis, la discusión y la creación de posibles alternativas de mejora, considerando la revisión de materiales de apoyo que retroalimenten y enriquezcan a la práctica y los saberes asociados a la misma. La elaboración de las propuestas de mejora de la práctica docente que consideren la organización de grupo, actividades didácticas, materiales educativos e instrumentos de evaluación. El diseño de acciones alternativas que favorezcan la organización de la escuela y su funcionamiento, su clima y gestión de recursos, entre otros. Puesta en práctica de las propuestas de mejora diseñadas, considerando lo siguiente: la observación de la puesta en práctica de las propuestas de mejora, el registro de la experiencia, la recopilación de evidencias para un posterior análisis de la experiencia, el desarrollo del diálogo pedagógico con base en la experiencia, las evidencias y referentes teóricos. 4. Valoración de las propuestas de mejora, considerando lo siguiente: el análisis de los resultados obtenidos y los retos enfrentados en términos de la mejora de las prácticas docentes o directivas y su incidencia en el aprendizaje de los alumnos o en la organización y funcionamiento escolar, respectivamente. La valoración de los logros alcanzados y retroalimentación sobre los aspectos a fortalecer en las prácticas profesionales. El establecimiento de nuevos retos y acuerdos para continuar los procesos de mejora en las prácticas educativas. La difusión de las buenas prácticas con otros docentes, colectivos docentes o directivos escolares. Capítulo 4. Acompañamiento a las escuelas. 37. En el marco del SAAE, el acompañamiento es la colaboración continua, planificada y sistemática que brinda la supervisión de zona escolar durante un ciclo escolar, por lo menos 2 escuelas de la zona que más lo requieran, pudiendo extender este periodo en caso necesario. Estas escuelas son consideradas de atención prioritaria, ya que en relación con los otros planteles de zona presentan por lo menos algunos de los siguientes: tienen problemas vinculados con la convivencia escolar, presentan situaciones de acoso, violencia de género o discriminación, manifiestan un cumplimiento irregular en la operación del servicio educativo, presentan altos índices de ausentismo, reprobación o deserciones escolares, enfrentan dificultades para el logro de los aprendizajes esperados y los propósitos educativos en un alto porcentaje de los alumnos. También se consideran escuelas de atención prioritaria las que se dirigen a población indígena, migrante, con barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva, con alumnos con discapacidad y dificultades severas en conducta, comunicación y aprendizaje, o bien son escuelas multigrado, telesecundarias o se encuentran ubicadas en zonas de alta marginalidad.
38. El acompañamiento consistirá en el conjunto de acciones que determine la autoridad educativa de la entidad federativa a través de la supervisión escolar para la atención y superación del reto o retos a que pues, se refiere el lineamiento anterior. Para el desarrollo y seguimiento de las acciones correspondientes, el acompañamiento incluirá sesiones de trabajo colaborativo de forma continua y sistemática, así como la valoración de las acciones emprendidas a lo largo de las sesiones del CTE y del CTZ. Pues aquí está la valoración de las acciones emprendidas. 39. El periodo de acompañamiento comprenderá al menos un ciclo completo. Podrá prolongarse al año lectivo siguiente y los posteriores, de ser necesario, previo acuerdo con la autoridad educativa de la entidad federativa. El acompañamiento se proporcionará en la escuela, lo brindará la supervisión de zona escolar y en los casos en que se requiera asistencia especializada, esta supervisión contará con apoyo de la autoridad educativa de la entidad federativa. 40. Cuando la necesidad técnica pedagógica supere el ámbito de competencia de la supervisión de zona escolar, la autoridad educativa de la entidad federativa determinará la instancia que tendrá la encomienda pues, de hacer esa labor. Capítulo 5. Tutoría al personal docente y técnico docente de nuevo ingreso. 41. La tutoría es una estrategia de profesionalización orientada a fortalecer las competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso en el servicio público educativo. Consistirá en el acompañamiento que un maestro experimentado brinde a otro de recién ingreso a lo largo de 2 años. La tutoría coadyuvará a la incorporación del personal de nuevo ingreso al trabajo escolar y a la mejora de la práctica profesional y se realizará en horarios que no interfieran con la operación regular de las escuelas. Todas las maestras, los maestros y los técnicos docentes de nuevo recibirán tutoría en algunas de las 3 modalidades: presencial, en línea y para zonas rurales o alta marginación. 42. La tutoría tendrá estos propósitos: fortalecer las competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso para favorecer su inserción en el trabajo educativo, autonomía profesional, participación en el trabajo de la escuela, comunicación con las familias de los alumnos y aprendizaje profesional permanente. Contribuir a la mejora de su práctica profesional de modo que cuente con más y mejores capacidades para propiciar el cumplimiento de las finalidades de la educación que imparte y lograr el desarrollo integral de los alumnos. Coadyuvar a que el docente o técnico docente inicie su vida profesional con mayores elementos para trabajar con alumnos en condiciones y contextos específicos. 43. La tutoría tiene el enfoque siguiente: fortalecer el aprendizaje y la autonomía profesional de las maestras, los maestros y los técnicos docentes de nuevo ingreso mediante el acompañamiento académico por parte de un tutor, lo cual implicará el desarrollo de sus habilidades para resolver problemas y atender situaciones de la práctica educativa en un contexto específico. Impulsa el mejoramiento de las prácticas docentes para favorecer que todos los alumnos aprendan. Se apoyará a maestras, maestros y técnicos docentes a fin de que fortalezcan sus capacidades para observar, analizar y valorar positivamente los saberes y las habilidades de sus alumnos y con ello desarrollar una intervención didáctica que atienda sus necesidades de aprendizaje. Fomenta la transformación gradual de las prácticas docentes con base en el diálogo profesional, la detección de necesidades y el establecimiento de retos que se puedan atender en condiciones reales en que se realiza el trabajo educativo. Utiliza el aprendizaje entre pares que tendrá como punto de partida las experiencias y necesidades cotidianas de los docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso, lo que permitirá vincular el aprendizaje obtenido en la formación inicial con el desarrollo de habilidades en la práctica. Contribuye a la formación profesional en el terreno de la práctica, centrado en el diálogo profesional, el análisis y la reflexión, que tendrá como eje principal el logro de aprendizajes y la participación de todos los alumnos en las actividades educativas. Propicia el apoyo profesional comprensivo y empático del tutor hacia los tutorados. El tutor acompañará y, bueno,
comprenderá las necesidades y condiciones de los docentes y técnicos docentes, por lo que evitará supervisar, censurar, juzgar, descalificar, normar y criticar sus prácticas. Séptimo, requiere de una base ética de trabajo. El tutor y los tutores respetarán sus opiniones y posiciones diversas acerca de un tema y serán aprovechadas para llevar a cabo un diálogo profundo y constructivo sobre las prácticas de enseñanza. 44. La tutoría para maestras y maestros y técnicos docentes de nuevo ingreso se ofrecerá en 3 modalidades. Bueno, ya habíamos dicho, presencial, línea y para zonas rurales o de alta marginación, en función de las condiciones y características de cada entidad federativa y de las zonas escolares, con la intención de que todo el personal docente, técnico docente de nuevo ingreso cuente con el acompañamiento de un colega experimentado que lo acompañe en su desarrollo profesional. Y 45, la modalidad de la tutoría presencial implicará la asistencia física del tutor y de los tutorados en las reuniones de trabajo, la observación en las aulas, así como la comunicación directa y a través de medios electrónicos. En esto, un tutor atenderá de 1 hasta 3 docentes o técnicos docentes, de preferencia durante 2 ciclos escolares consecutivos. Tutor y tutorado laborarán en lo posible en el mismo plantel o bien en la misma zona escolar o localidad. Además, trabajarán en igual nivel educativo, tipo de servicio, tipo de organización escolar, asignatura, tecnología, taller. El tutor destinará al menos 3 horas a la semana al tutorado. Esta tutoría implicará de manera iniciativa, más no limitativa, las actividades siguientes: pues en la elaboración del plan inicial del trabajo, la organización de reuniones al inicio, durante y al concluir el ciclo, realización de observaciones de trabajo pedagógico que llevarán a cabo los tutorados con los alumnos y retroalimentación por medio de diálogos reflexivos, desarrollo de una comunicación constante con sus tutorados para atender las necesidades de acompañamiento que tengan, acompañamiento que implique acciones diversas como observaciones, revisión de materiales, planeaciones conjuntas o seminario, seguimiento y registro de evidencias de desarrollo de la tutoría. 46. La tutoría en la modalidad en línea se desarrollará a través de la plataforma virtual de Lucicam. Esta modalidad se organizará en módulos de contenidos. Se basará en las competencias requeridas para el ejercicio de la docencia y la incorporación al trabajo de la escuela. Consideran lo posible las características de los diferentes niveles, tipos de servicio, organización y contexto educativo. Tutor, maestras, maestros y técnicos docentes no les realizarán las actividades planeadas o planteadas en cada módulo, foro, revisión de materiales, diálogo sincrónico, evaluación y los aprendizajes de la semana y trabajo final en la plataforma virtual correspondiente. Y bueno, la modalidad de tutoría en línea exigirá al tutorado trabajo en 3 y 4 horas semanales, incluyendo 1 hora por semana, para participar en el diálogo sincrónico con el tutor y compañeros. La finalidad de esta sesión consistirá en aclarar dudas o profundizar sobre los temas abordados en la semana. Esta modalidad fomentará el diálogo profesional y el trabajo colaborativo y se organizará en grupos de 10 a 12 docentes atendidos por un tutor como máximo. 47. La tutoría en la modalidad para zonas rurales o de alta marginación, en su caso, se dirigirá principalmente a las maestras, los maestros y los técnicos docentes de las escuelas multigrado, preescolar, primaria y telesecundarias que tienen dificultades para acceder a un servicio de Internet de manera frecuente o que por las condiciones de las poblaciones en que laboran no se les asigna el tutor presencial. 48. La participación en funciones de tutoría será voluntaria y se prestará con las maestras, maestros y técnicos docentes en servicio que cumplan con los requisitos establecidos y el proceso de selección estipulado en las disposiciones del proceso de selección y desarrollo de las funciones de asesoría y acompañamiento. 49. La Autoridad Educativa Federal dará seguimiento al desarrollo de la tutoría, tanto desde el punto de vista académico como administrativo, lo cual conllevará la visita a los sitios donde se desarrolla la interlocución con quienes participan en ella, la revisión de materiales o documentos relativos a esta, la obtención de evidencias y la selección de muestras aleatorias para su participación en estudios de exploración específicos. Bueno, pues es así como hemos terminado de el estudio
del sistema de asesoría o de acompañamiento y asesoría a la escuela.